El sol golpeaba fuerte sobre la avenida, ejecutivos salían del edificio de cristal con pasos apresurados. Samuel, un millonario respetado, acababa de terminar una reunión agotadora. Subió a su auto último modelo, pensando en su vida perfecta. Pero al avanzar unos metros, vio una figura conocida esperando un Uber con 3 niños, y al detenerse frente a ellos, su corazón tembló. Todos eran idénticos a él. El tráfico estaba denso, autos avanzaban apenas centímetros. Samuel bajó el vidrio para observar mejor. Ahí estaba Valeria, su exnovia de hace 5 años, nerviosa y mirando el celular. Los niños la rodeaban agotados. El corazón de Samuel se aceleró. No podía ignorar semejante parecido. Estacionó en doble fila, ignorando bocinazos molestos. Valeria levantó la mirada, congelada al verlo. Los niños fijaron los ojos en él, curiosos. El pasado regresó como un golpe en el pecho. Samuel decidió bajar del auto sin pensarlo. «Valeria, ¿eres tú?», preguntó Samuel, incrédulo. Ella desvió la mirada, como quien carga años de cansancio. El Uber canceló. «Solo quería llegar a casa», respondió nerviosa. Los niños estaban sudorosos, sedientos, cansados. Samuel observó sus rostros. Ese parecido era imposible de ignorar. «Dime la verdad. Son míos», susurró con voz quebrada. Valeria apretó los labios, evitando que las lágrimas salieran. El silencio se volvió insoportable, más fuerte que un grito. Samuel respiró hondo, temblando ante la incertidumbre. «Por favor, suban al auto», pidió, con miedo y preocupación en los ojos. El auto avanzó hacia la zona residencial. Los niños miraban por la ventana asombrados, como en un sueño. Valeria mantenía las manos temblorosas sobre su regazo. No dijo una sola palabra durante todo el trayecto. Samuel tenía 1000 preguntas atoradas. El ambiente se llenó de tensión silenciosa. Al llegar a la mansión, los guardias saludaron con respeto. Los niños abrieron la boca, sorprendidos. El lujo los intimidó de inmediato, y Samuel sintió vergüenza por haberlos desconocido. Dentro de la mansión, una empleada preparó jugo frío y sándwiches. Los niños devoraron la comida con urgencia. Eso le rompió algo dentro a Samuel. Valeria miraba en silencio, avergonzada de sus carencias. «Necesito respuestas», dijo Samuel con dureza. Ella respiró profundo, sabiendo que ya no podía ocultar. «Cuando terminamos, descubrí que estaba embarazada». Su voz se quebró. «3», añadió, casi como disculpa. La culpa se acomodó pesada en el pecho de Samuel. «No quise molestarte, tu vida iba en ascenso», dijo Valeria. Samuel apretó los puños dolido. «Me alejaste sin darme elección», reclamó él. Ella explicó que perdió el trabajo, y luego la renta. Se habían mudado de pensión en pensión. Los niños no conocían estabilidad. Samuel suspiró, sintiendo cómo su orgullo había destruido vidas. Propuso ayudarlos económicamente, pero los niños escucharon y uno preguntó, «¿Te vas a ir cuando mejoremos?». Ese golpe emocional lo dejó mudo. Al día siguiente, Samuel los llevó a una escuela privada, no para matricularlos, sino para evaluar su nivel académico. Los profesores quedaron impresionados al ver su inteligencia, pero también notaron ansiedad social y falta de alimentación adecuada. Samuel sintió ganas de compensar años de ausencia. Compró materiales escolares, ropa y zapatos. Los niños reían, se abrazaban, lo miraban con admiración. Valeria observaba con ojos humedecidos. El pasado empezaba a sanar, pero el futuro traería desafíos inesperados. El departamento donde vivían era pequeño, húmedo y peligroso. Samuel lo visitó para ayudar a mudarse, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Goteras continuas caían sobre baldes oxidados. El techo parecía a punto de ceder. Cables expuestos colgaban como serpientes, representando un riesgo mortal. Los vecinos discutían a gritos en el pasillo. Golpes resonaban contra puertas viejas. Un niño dormía en el suelo sobre una colchoneta delgada, abrazando una mochila rota. El olor a humedad quemaba la garganta, la luz parpadeaba como si quisiera apagarse. Valeria bajó la mirada avergonzada de exponer su realidad. Ese panorama lo golpeó como nada en su vida. Su pecho ardía de culpa. «Esto se acabó, vivirán conmigo», sentenció, sin aceptar discusión. La mansión parecía enorme y silenciosa esa noche. Los niños corrían descubriendo cada rincón. Valeria caminaba con cautela, como si no mereciera estar ahí. Samuel observaba desde el umbral, sintiendo algo nuevo, pertenencia. La empleada preparó habitaciones limpias, sábanas suaves, peluches prestados. Los niños, al ver camas propias, sonrieron con ojos brillantes.
Valeria se cubrió la boca para no llorar frente a ellos. Samuel la tomó del brazo. «No estás sola». Ella lo miró sorprendida, acostumbrada a luchar sin ayuda. En esa mansión, el silencio ya no era frío, era esperanza contenida, a punto de estallar. Los días siguientes se llenaron de rutinas nuevas, desayunos en familia, risas torpes. Los niños aprendían etiquetas, modales, juegos en el jardín. Valeria buscaba trabajo para no depender de Samuel. Él insistía en apoyar, pero ella quería dignidad. Las noches eran largas. Samuel los contaba cuentos, los arropaba. Un niño preguntó, «¿Por qué te fuiste?». Samuel se tragó un nudo de culpa. Valeria escuchó desde el pasillo, con ojos húmedos. A veces la verdad duele más que la mentira, y él apenas había empezado a descubrirlo. Una tarde, en la oficina de Samuel, surgieron comentarios. Algunos socios conocieron la noticia, y la juzgaron sin pudor. «Es un escándalo, hijos fuera del matrimonio», murmuraron. Samuel cerró la puerta con rabia. Esos niños no eran un problema de imagen, eran sangre, historia, destino. Regresó a casa temprano, decidido a protegerlos. Valeria lo vio llegar con furia en la mirada. «¿Está todo bien?», preguntó preocupada. Él la abrazó sin responder. A veces el silencio es la respuesta. Esa noche, uno de los niños despertó con fiebre alta, gritos desesperados. Samuel corrió, tomó las llaves, condujo al hospital. Valeria temblaba sujetando al pequeño. Los doctores actuaron rápido, detectando deshidratación severa. Samuel sintió su corazón colapsar, imaginó perderlo. Cuando el niño abrió los ojos, susurró, «Papá». Ese título lo atravesó como un rayo. Samuel lloró sin vergüenza por primera vez en años. Valeria se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Esa noche, ambos entendieron que ya no podían huir del pasado. Los días pasaron, y un juez de menores citó a Valeria, no para quitar la custodia, sino para evaluar el bienestar familiar. Un vecino del antiguo edificio denunció condiciones insalubres. Samuel asistió, defendiendo a Valeria con firmeza. «No falló como madre, falló el mundo», declaró. El juez autorizó apoyo económico legítimo y supervisión social. Al salir, Valeria se derrumbó en llanto. Samuel tomó sus manos. «Te fallé yo, no ellos». Los niños abrazaron a ambos, y la familia al fin empezó a construirse sin miedo. Samuel comprendió que la riqueza real no estaba en su cuenta bancaria, sino en la risa de 3 niños que llevaban su sonrisa. Valeria dejó de esconder su historia, porque ya no era una carga. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro podía escribirse juntos. Y aunque la vida golpea fuerte, también ofrece segundas oportunidades. A veces perderse es necesario para encontrarse, porque el amor que se abandona, tarde o temprano, vuelve a tocar la puerta.